Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Bienvenidos a Judíos y Cristianos. Que hoy tenemos un programa con una politóloga, Laila Rappaport. Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un gusto, un honor. Igualmente. Y te invitamos porque la verdad, nos enteramos de que participaste de un evento cultural de la colectividad que se llama Rosh Hashanah Urbano, y que además en ese evento participaste junto con gente de otras comunidades de fe para poner en la práctica delante de la comunidad el diálogo interconfesional. Y como la esencia de este programa es el diálogo interconfesional en todos los niveles, de la gente de a pie, los grandes jerarcas, todos, y con un interés también especialmente en lo teológico, por ahí no sé si eso te interesa, pero lo político también. Uh-huh. Entonces, bueno, parece que tenés cosas interesantes para contarnos en ese sentido. Esta puntita saco yo, pero de golpe creo que tenés una historia desde antes de esto, desde un tiempo ya estar trabajando, ¿no? Sí, en realidad yo participé, es verdad, en Rosh Hashanah Urbano por invitación de Bárbara Seifer y Melody Cabalán, dos chicas que son muy amigas. Bárbara es judía, Melody es musulmana. Y ellas hace mucho ya que están trabajando en conjunto en esto del diálogo interconfesional. Yo a Bárbara la conozco, es amiga de la familia, y en 2020, en plena pandemia, ella me invitó a participar de una serie de encuentros que se hacían en ese momento en la legislatura porteña con distintos jóvenes de mi misma edad, de distintas religiones. Y yo, Marcelo, en ese momento recién estaba empezando la carrera, recién estaba en el ciclo básico de ciencia política. Yo era una participante súper activa del movimiento feminista y me había animado en ese momento, a mis 18, 17 años, a romper con la burbuja en la cual yo había crecido. Entonces yo, cuando Bárbara me hace esta propuesta, pienso, claro, ¿cómo yo voy a tener algún tipo de prejuicios, ¿no? Yo me consideraba a mí misma una persona súper progresista, sin ningún tipo de prejuicios sobre los otros, ¿no? Defensora de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Está bien, te lo estás cuestionando, porque yo te oigo y me pregunto, ¿qué problema hay? Uno puede ser muy progresista y tener prejuicios. Eso es justamente eso es lo que yo en ese momento descubrí, me di la cabeza contra la pared, y cuando la primera vez que yo fui a estos encuentros, conozco a las primeras personas musulmanas de mi vida. Y yo ahí me doy cuenta que, a pesar de esta autoconcepción que yo tenía sobre mí misma, tenía un montón de prejuicios internalizados sobre ellos, y obviamente supongo que ellos los tenían con respecto a mí, y los chicos católicos que participaban con respecto a nosotros dos y viceversa. Pero ahí entendí de alguna forma que uno también es a veces como agente, o que también tiene este tipo de prejuicios sobre los otros, porque
Yo ahí lo que aprendí, y esto para mí es una máxima fundamental, que es que sobre lo que uno no conoce, probablemente maneje algún tipo de prejuicio. A pesar, viste, de nuestras creencias políticas, de nuestras concepciones. Que se cae un poco de maduro porque prejuicio es juzgar sin conocer los hechos. Exacto. Entonces, obviamente, si uno no conoce, la idea que tenga, la que fuere, será en alguna medida un prejuicio. Lo que no quiere decir que uno sea prejuicioso. Exacto. Pero yo justamente no me consideraba prejuiciosa, pero cuando los conocí me di cuenta que lo era finalmente. Claro. Y que eso tenía que ver con mi historia personal. Yo, soy... en realidad a mí lo que me pasó fue esto. Yo siempre pensé que era de alguna forma judía por accidente. Uno no elige en la familia donde le toca nacer, y a mí me tocó una familia que es judía, que es 100% rusa. Vos podrás pensar, bueno, Laila, pero te pusieron un nombre en hebreo, ¿no? Laila significa noche. Pero no me pusieron Laila porque fuera en hebreo. Me lo pusieron porque la chica más linda del club se llamaba Laila, entonces mis papás dijeron, garantía de que va a ser una bebé linda, le ponemos Laila. Recibí una educación judía desde mis 18 meses a mis 18 años, pero para mí la religión no tenía un lugar central en mi vida, o yo no me daba cuenta en realidad la centralidad que tenía o que tuvo en mi educación el judaísmo, ¿no? La tradición judía. Entonces cuando Bárbara me invitó, yo ahí de alguna forma concienticé muchísimas concepciones que yo tenía sobre la vida que venían de alguna forma de haber sido educada en esa tradición. Pero yo cuando hice mi bat mitzvah negocié con el rabino leer menos aliot, como que yo renegaba en ese momento de todo eso de alguna forma. ¿Y tenía que ver con el feminismo? No. Venía por otro lado. No, venía que por una cuestión más de la rebeldía frente a mis papás, yo el bat no lo quiero hacer, lo hago porque me obligás vos. A mí me caía súper bien mi rabino, igual no la pasaba bien, pero bueno, yo la pasaba mejor yendo a negociarle. Yo no quiero leer las 7, leo 4. Como, lee 5, no, leo 3. Y finalmente cerramos en 3, pero él me obligó a escribir un texto sobre la parashá de esa semana. Entonces leí 3 aliot y un texto de mi autoría en ese momento. Pero bueno, como que yo venía de esa relación con el judaísmo, de medio de renegar un toque y decir, bueno, a mí me tocó ser judía. Venías de esa relación con un judaísmo en el cual hay bat mitzvah, en el cual se puede negociar con el rabino qué es lo que uno quiere leer cuando sube al estrado, total. ¿No es cierto? Sí, bueno, sí. Es una línea dentro del judaísmo. Ahora, perdóname si te interrumpo un poco, pero me quedé pensando, cuando vos dijiste, mira, que uno no elige nacer judío, uno no elige ni nacer, si vamos al caso. Total. Y uno no elige la educación que sus padres le dan. Sin embargo, eso termina haciendo la identidad de uno. Total. Porque uno recibe de sus padres, aunque no haya querido, un ADN. Total. No solo físico, sino que cultural. Y la educación que recibe por lo que elijan los padres, por lo que sea, termina conformando la identidad de uno. Exacto. Vos sabés que el domingo, la semana anterior a esta en la que se va a emitir el programa, se leyó en las sinagogas una perashá. Perashá sería, para los amigos cristianos, les digo en el leccionario, como leer el Evangelio, pero es lo que se lee primero. Es un párrafo completo, largo, de la Torá, obviamente, ¿no? Que se llama Nitzavim, donde Moisés le dice al pueblo que, no recuerdo la cita exacta, pero les dice que no es solamente para los que están acá hoy, es también para los que no están acá hoy la alianza que les propone. Y en base a eso uno puede preguntarse, bueno, primero, si estaban todos reunidos, ¿quiénes son los que no estaban? Una interpretación mística de algunos rabinos es las almas de los judíos por nacer. Claro. ¿No?
Pero yo creo que hay una manera de interpretarlo no tan mística y que tiene que ver con tu planteo, que es la siguiente. Los que todavía no habían nacido y por eso no podían estar ahí, eran los futuros herederos de una posibilidad. ¿Por qué solamente una posibilidad? Porque en la tradición judía no se le puede imponer a nadie una carga que no quiera llevar. Ujú. No te pueden imponer como mujer que quedes embarazada si no querés. Por ejemplo, Ujú. tema feminista. Sí, Pero es así en la tradición, claro. en la ley hebrea, Sí, en la halajá. Ahora bien, no te pueden imponer una carga, pero sí se te puede dar la opción a un beneficio que no has elegido. Y como ser judío es una carga, si no, preguntarle a cualquiera que por algún motivo haya sufrido sí, algo sí. por el antijudaísmo, creo que no hay judío que no Que no haya tenido un episodio antisemita algo alguna vez. alguna vez. Es una carga. ¿Y por qué Moshe pensó en imponernos una carga que no elegimos si eso es ilegal? Claro, Porque pensó en darnos la posibilidad del beneficio, de que podamos elegir hacernos judíos, hacer algo con ese judaísmo que recibimos. total. Coincido con tu entendimiento de la parashá de la semana pasada. Yo creo que justamente uno de los beneficios o de las cosas lindas que tiene hacer diálogo interconfesional es justamente darnos la posibilidad de, a partir de la reflexión junto con otros, ¿no? de dialogar con otros que tengan una fe distinta a la nuestra, poder también reflexionar sobre la propia y de alguna forma volver a elegir o entender por qué elegimos ser judíos, ¿no? Eh, Claro, pero ser judíos no necesariamente sea entender que es una identidad religiosa. no, Uno pertenece a una comunidad de fe en sí, la a cual un la religión pueblo. tiene un lugar. Ujú. Y uno personalmente puede sentir que ese es el más importante y es para uno. Sí, sí, sí. O puede sentir que eso no le interesa más el aspecto político de esa identidad. Digo, hablando con una politóloga, me imagino que por ahí alguna vez esto se te ocurrió. No, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Mientras hablabas, después de Rosh Hashanah pensaba en la opción gastronómica, ¿no? Que tiene el judaísmo Ah, también. No, no solo lo político religioso. Ay, pero vos venís de la versión Knishe Bareni, que... Exacto, la versión Nishevarenica, que no es tan... No, Ya sé que no es disculpame, la tan... sefaradí es otra cosa. No, no, yo voy a rosquear hasta el final la opción del Nishe y los Vareniques. Está Y bien, mis es lo que queridas hizo, va abuelas siendo rusas. tu herencia y tu identidad. Exacto, sí, Pero sí. la posibilidad que da la identidad judía es ser invitado a lo de otras familias que... Exacto, y también comer un kipe de vez en cuando. Es, O un lahmacun si a uno no le gusta el kipe. Sí, tenés razón. No, a ver, obviamente que yo creo que la identidad judía, y no solo la judía, es múltiple, ¿no? Uno tiene distintas facetas. Mi profesora de Lashon de algún momento decía... De idioma. Sí, de idioma hebreo. eh, Decía que ser judío era un estilo de vida, ¿viste? Lo llevaba a un aspecto mucho más cultural, que más allá de esto que decíamos recién, de si comemos quipes o niches, tiene una cuestión también, una experiencia universal, cultural del ser judío, que uno no elige al nacer, pero que sí va absorbiendo mientras crece, y que también uno cuando madura, ¿no? y es cada vez más adulto, también va eligiendo, ¿no? Porque después... uno sale de la comunidad o se repliega en sus adentros, pero siempre termina eligiendo de alguna forma qué cosas tomar, qué cosas no, y yo creo que esa también es la riqueza de nuestro judaísmo, si querés. porque esas elecciones que uno hace, la hace en función de ciertos valores culturales que se Exacto. transmiten en la crianza, no es genética, No, no es genético. genética en el sentido biológico molecular, es Sí, 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 genética sí. espiritual. Sí, sí, La total. génesis de la mente es eso, Totalmente. Sí. esos valores. Y entonces, dialogando con gente de la comunidad musulmana, de la colectividad musulmana, encontraste que charlar con ellos, acercarte para aprender como amiga, Sí, con confianza. con confianza, te permitió
enriquecer tu identidad judía? Mira, Pregunto. yo creo que sí, pero de una manera compleja. Yo en realidad cuando empiezo a participar de encuentros de diálogo interconfesional, me doy cuenta, ¿no? A mis 18 años que más allá de mi autoconcepción, yo también tengo prejuicios sobre lo que no conozco, más allá de que a mí no me gustaba admitirlo en ese momento. Entonces, de alguna forma, charlar con ellos, nosotros en ese momento participamos de un montón de actividades que tenían que ver más con la integración de grupos, ¿no? Salir a comer, a jugar, como teníamos ese formato de encuentros que justamente fue esa modalidad lo que nos permitió construir una relación de cariño, de amistad, de entendimiento, ¿no? De escucha activa, de diálogo. Y ahí yo, de alguna forma también es como que empecé a cuestionarme de que a pesar de que yo no me daba cuenta, yo tenía un montón de distintos conceptos internalizados en mí, concepciones sobre el mundo, sobre Medio Oriente, sobre la vida, que otros, a pesar de no compartirlas, nos podíamos entender igual, ¿no? Podíamos tener una conversación igual, podíamos coincidir en un montón de cosas igual, podíamos coincidir incluso en esas temáticas que por ahí nosotros pensábamos en las que no íbamos a coincidir. Y también de alguna forma reflexionar sobre eso, escuchar otras opiniones, ¿no? Lo que uno dice, la otra campana, escuchar la otra campana, el otro lado del péndulo, escuchar a un otro, también te hace reflexionarte sobre lo que uno piensa, ¿no? Y de alguna forma uno ahí se encuentra con una decisión, que es o me armo de valentía de alguna forma y sigo con este proceso de autoconocimiento y de también conocer a otros, o me quedo, viste, en mi quintita, me quedo en mi casa y... ¿Podés? Bueno, yo creo que mucha gente puede. Yo creo que hay Yo te gente... hablo- Ah, yo no pude, yo seguí. Claro, yo seguí, yo profundicé y profundizo siempre. A mí me gusta reflexionar esta segunda lectura que vos hacías sobre la para allá. Me encantó, pero me gusta el ejercicio de volver a pensar las cosas y de ir dando las vueltas. Pero siento que la mayoría de la gente prefiere no hacerlo. O sea, más sobre temas que a veces son tan sensibles o que hacen tanto a la identidad de uno. Yo creo que a mí me favorece tener una relación con mi judaísmo más laxa, ¿no? Creo un poco eso. Sí, yo no sé en realidad qué es lo que hace que una persona pueda o no pueda cuestionarse, abrirse a reflexionar sobre qué hace a su identidad. Creo que una escuela teológica puede llegar a decirte es por gracia Claro. divina. Una escuela psicoanalítica puede llegar a decirte es porque tuvo muy buena teta. Claro. Sí, ¿No? sí. Y otro, yo estoy más cerca de la psicoanalítica como respuesta, pero en el fondo tengo que decir no sé. Claro. Bueno, pero es que decir no sé, yo creo que te abre a un montón de posibilidades. Un poco lo hablábamos fuera del aire, que esto que decir no sé te abre una puerta. Así Uno a es. veces piensa... Es la primera. Claro, Es exactamente. la puerta para salir y ver qué caminos hay. Exactamente, totalmente. Yo creo que a veces el no sé tiene algo de incomodidad, ¿no? Es incómodo decir Es yo una no sé. herida, Es una reconocer que herida. uno no lo sabe y no puede todo. Exacto, exactamente. Aunque todos sabemos que es cierto, pero es una herida reconocerlo y admitirlo. Es una herida reconocerlo y admitirlo. Uno a veces en la diaria, más ahora en el estado actual de las cosas, uno tiende a creer que lo sabe todo, ¿no? Uno, ¿qué hace cuando se despierta a la mañana? Abre el celular, abre cualquier Donde hay red algoritmos social. que te llevan a que veas lo que ya siempre estás eligiendo y así te confirman que lo sabes todo. Exactamente. Y uno en verdad no lo sabe. No, porque no hace un doble chequeo de las cosas. Por eso es tan
perdón, considero yo, por eso es tan necesario el diálogo con el que está del otro lado de la frontera. Sí, sí. Con el que no es de mi comunidad de fe. Es la exogamia, el encontrarse con alguien que no es de mi familia. Total. En sentido más amplio. Sí, sí. Lo que pasa es que vos también dijiste que pudiste acercarte a esos encuentros porque había con quien podías confiadamente hablar, ¿no? Ese es un obstáculo importante que hay que tenerlo en cuenta, no es cuestión de no es algo fácil, y tampoco claro. En su momento fue una cosa fácil. Yo, en realidad, justamente a mí lo que... Yo tenía 17, 18 años, o sea, recién me abría el mundo, por ponerlo en esos términos, y tenía obviamente algo de inocencia. Y un poco lo que yo pensaba era, pero esto qué tan terrible puede ser, si yo no tengo cero prejuicios porque soy la más genia de todas las genias, y del otro lado, bueno, me imagino que nada, que son humanos normales, con sentimientos y fin, que también deben ser los más genios de los genios. Pero no los conocía. En un sentido es totalmente así. En un sentido es totalmente así. Yo lo que no sabía era, primero y principal, que yo no era la más genia de las genias, que yo obviamente tenía prejuicios y que además del otro lado había gente de mi misma edad con mis mismos problemas, quiero decir con mis mismas vulnerabilidades, pero que habían sido... y que también tenían sus prejuicios. Exacto. Y que además habían sido criados por ahí en valores diferentes. No en valores diferentes, pero sí en una narrativa que nos ponía a todos también del otro lado en un lugar de otros. ¿Vos sabés? ¿Puedo...? ¿Sí? Un minuto. Resulta que hace unos días leí una noticia que no la escuché comentar mucho y que a mí me iluminó el día. Uh-huh. Leí que en las Naciones Unidas, cuando fue días pasados la reunión en la que hablaron Macron y otros pidiendo o declarando que van a reconocer el Estado palestino, el jefe de Estado de Indonesia, que es el país con mayor cantidad de habitantes musulmanes del mundo, sí, dijo que él entiende que sí, que está a favor de la declaración de un Estado palestino, pero que obviamente también entiende que hay que reconocer que Israel tiene la necesidad de poder tener fronteras seguras. No solo está reconociendo la existencia del Estado de Israel, sino que está reconociendo algo que para los que tienen que poner el cuerpo es vital, en el sentido más profundo de la palabra, vital. Uh-huh. Y después se despidió con una palabra: Shalom. Ya sé que es un gesto de un político, uh-huh, pero la realidad se construye en gran medida de malentendidos, pero también de gestos. Sí, sí, sí. Y esto te interrumpí porque sos politóloga. Yo no sé qué importancia puede tener en política un gesto así de un gobernante del país islámico con más población del mundo, ¿no? O con más población islámica del mundo, mejor dicho. Pero a mí me iluminó el día porque dije, la pucha, entre los jefes de gobierno del mundo islámico hay quien tiene la osadía de decir en el lenguaje del supuesto enemigo despreciado, paz. Mira, yo creo que justamente está buenísimo el ejemplo porque nos permite también hablar sobre mitos, ¿no? Uno en la cotidianidad está acostumbrado a pensar que todos los países árabes, que todos los países islámicos, que pero no todos es lo mismo, los musulmanes... Porque Indonesia no es árabe, es otro islam casi. Exacto. Por ese motivo, ¿no? Pero que todos los judíos, que viste que todos, cuando a veces no existe ese todos, ¿no? La respuesta... Es un prejuicio. Es un prejuicio, exacto. Uno necesita simplificar la realidad para vivir en la cotidianidad, pero la realidad siempre es más compleja de lo que nosotros asumimos, de lo que nosotros
creemos y a veces incluso de lo que nosotros queremos, ¿no? Yo creo que está bueno que nosotros, como oyentes de este programa, como judíos en la comunidad, como argentinos también, entendamos o empecemos también a complejizar todas estas cuestiones, porque nosotros tendemos a pensar, después del 7 de octubre, que quedamos como en un lugar de orfandad, ¿no? Confieso que a veces cuando veo noticias digo, ¿en qué se ha vuelto a convertir el mundo? Volvimos Claro. a la Edad Media. Pensamos que estamos solos, que nadie nos entiende. También a veces asumimos que alguna opinión que hable del sufrimiento ajeno implica no reconocer el nuestro, que a veces no es así, ¿viste? Nosotros tenemos, obviamente por nuestra historia comunitaria, tenemos obviamente también miedos, traumas que de alguna forma se vuelven a reavivar con todo esto, pero que en la realidad a veces no son así o no son así hasta el punto en el cual nosotros lo imaginamos. Vos me preguntabas sobre los efectos que puede tener. Yo la verdad es que desconozco, pero lo que sí conozco es que el presidente de Indonesia, su primer ministro, no es el único político árabe islámico que puede reconocer que Israel necesita fronteras seguras. Más allá de lo Pero que lo diga en un foro como las Naciones Unidas en ese día, en ese momento tan pro-palestino y anti-israelí. Sí, pero también yo creo que hay que intentar nosotros desde nuestro lugar también entender que no todo lo pro-palestino tiene que ser anti-israelí o que todo lo pro-israelí tiene que ser anti-palestino. O sea, más bien que no. Tenemos también, siento que nosotros como comunidad, como ciudadanos judíos del mundo, como personas que tenemos también probablemente seres queridos en zonas de conflicto, también intentar de acá hacer un poco esa fuerza, ¿no? A veces siento que en este mundo que está lleno de redes sociales, que de alguna forma nuestra información está de alguna forma manipulada por el algoritmo, nosotros también tenemos que intentar generar un impacto positivo en ese sentido, ¿no? Y de ahí tu intervención en Rosh Hashanah Urbano junto con una persona de la comunidad islámica. Sí, a mí me pareció obviamente muy interesante la propuesta y yo creo que está bueno, ¿no? A veces uno piensa que está solo en el mundo, ¿no? Esta cuestión de la orfandad después del 7 de octubre, ¿no? Primero, nunca antes la comunidad judía había vivenciado un pogrom en vivo, ¿no? Y con el formato que tuvo, ¿no? Uno a medida que pasaban los días se iba enterando de más episodios que habían tenido lugar esa misma madrugada. Claro, sí, todo filmado en videos de WhatsApp, Exacto, transmitido por WhatsApp a todo el planeta. Exactamente, pero que tiene un formato casi en streaming, ¿no? Muy sí. Actual. No es que fue solo un programa en vivo. Después nosotros, de alguna forma, estando fuera de Israel, sentimos esta cuestión de la orfandad de que nuestras referencias culturales no estuvieron, viste, a la altura de ese momento, no quisieron expresarse públicamente, no quisieron expresarse tal vez... ¿Puedo meter una pregunta insidiosa? A ver. Vos, como feminista, ¿qué sentís respecto a que las organizaciones feministas, creo que ninguna, yo no conozco, pero ponele en general la mayoría para no ser prejuicioso, no se pronunciaron en contra de la violación sistemática como acto político? Mira, a mí me dolió mucho en su momento. También acá en Argentina, ninguna organización feminista salió y dijo, ninguna más, salvo que sea judía, es lo que queda implícito en ese silencio. A mí lo que me dolió mucho en ese momento fue que Judith Butler de alguna forma justificara que es de lo que origen había judío, pasado. además. Sí, pero me dolió porque ella, me dolió personalmente, pero digo, no me gustó políticamente porque ella tiene muchos escritos sobre la violencia, justamente que como mujeres somos una especie de arcilla, ¿no? En la cual
tanto soldados como terroristas en cualquier conflicto descargan, viste, su violencia siempre sobre las mujeres, ¿no? Nuestro cuerpo es un territorio más, sin importar si somos judías, católicas, musulmanas, no hay distinción ahí, somos simplemente un medio para ejercer violencia. Se ha trabajado tanto esa autora. Se ha trabajado, claro. Tendría que haber dicho algo en contra de que se haga eso. Sí, o no justificado, no. Uno sobre las políticas del gobierno de Netanyahu, sobre el conflicto en Medio Oriente, puede tener la opinión que se le cante. Y estar muy en Exacto. contra. Puede estar muy en contra, hay que callar eso también. Claro, pero digo... En la colectividad judía no está mal que uno diga, no estoy de acuerdo con tal política de Netanyahu y con tal otra, Exacto. y con tal ministro, que Smotrich, que Ben-Gvir, me parecen que no deberían... Podés, Sí, es tu libre opinión. Exacto. Pero yo creo que hay que entender que el sadismo no es una estrategia bélica, no es una ideología política, digamos. Tampoco es una mitzvah religiosa. Es simplemente y en todo lugar una perversión moral de quien la ejerce, no hay más que eso. No, estoy de acuerdo contigo. Mi pregunta es, como feminista, ¿cómo pensás que pudo pasar que ni una sola organización feminista haya dicho, no, eso está mal, eso no, estamos en contra? Como feminista lo que creo y lo que en ese momento sentí es que quienes salían o quienes levantaban la voz sobre las mujeres del 7 de octubre éramos las feministas judías. Y sí, pero las compañeras de lucha que no son judías, ¿qué pasó ahí? Esto tiene que ver con el sentimiento de orfandad del que hablaste tantas veces, ¿no? Exactamente. Yo creo que de ahí proviene también ese sentimiento. Pero yo creo, pero yo discúlpame, también, no es orfandad. ¿Qué es? Es otra cosa. Es haber sido traicionado. No es lo mismo. Ser huérfano es no hay quien. Haber sido traicionado es hay con quien creíste que podías contar. Sí, y en la yo mala también, te dio la puñalada por la espalda. yo también creo que el movimiento feminista no tiene una cabecilla, digamos. No. Menos el movimiento que se dio acá en Argentina, que tuvo esa forma más de ola, ¿no? Bueno, eso pero yo lo señalaste, creo. por ejemplo, a Judith Butler. No como cabecilla, pero como Sí, como ideóloga. académica. Claro. Sí, como académica que después de tantos años escribió y escribió. Sí, un corpus feminista fenomenal. Yo creo eso, que el feminismo no tiene líderes, que cada uno es feminista, al menos acá en la Argentina, y que de esa manera no hay de alguna forma un grupo al cual yo le pueda endilgar vos me traicionaste o vos cuando yo te necesité no estuviste, pero sí esa sensación de me hubiera gustado que, Claro. ¿no? Porque en ese... Ok, no sirve señalar culpables. Perfecto. Pero no porque no de sirva, acuerdo. pero porque siento que finalmente no lo hay, porque si me preguntas a mí, mi entorno en ese momento sí acompañó, digamos. O sea, sí repudió las violaciones en masa a mujeres israelíes el 7 de octubre, digamos. Pero sí, gente que tenía su bastión electoral en Villa Crespo, al día siguiente en el primer debate electoral para las elecciones presidenciales de 2023, no pudo solidarizarse, no con esas mujeres, sino con las personas que habían sido asesinadas, masacradas el día anterior. Eso sí fue para mí muy impactante de ver y escuchar. Hasta el día de hoy es incomprensible para mí qué es lo que sucedió ahí. O sea que el no sé llega también ahí. ¿En qué sentido? Tú, no Mi sé. no sé, sí. No entiendo. Mi no Hay entiendo, cosas de las que el discurso, de las que la formación universitaria, política, extra aulas, te da para entender. Pero yo lo que puedo pasa entender, con el antijudaísmo, sí, yo ahí no que- lo puedo entender, no lo puedo entender, y yo creo que el no entenderlo puedo pasar sobre eso, o sea, creo que
no creo que las posiciones políticas sean algo estático, ni que las posiciones de un partido sean algo estático, determinante para siempre. Sí creo que ahí hay todo un trabajo justamente de discusión, de debate, de diálogo, que se puede hacer también desde la política, ¿no? Las posiciones y las alianzas para mí no son algo estático. Digo posiciones y alianzas en el sentido de que quien no se haya podido posicionar el 8 de octubre del 2023, yo creo que puede seguir haciéndolo hoy, 24-25 de septiembre del 2025. A eso me refiero con que, pero así como yo también, cuando tenía 18 años, por ahí no concebía mis propios prejuicios, yo creo que tengo que tener la misma consideración con los otros, digamos. Yo creo que eso es lo que justamente nos hace seres humanos, ¿no? Si tomamos a otra filósofa judía, ¿no? Hannah Arendt, un poco lo que ella plantea es que la palabra humana nos diferencia de otras especies porque puede justamente romper con toda una cadena de hechos, ¿no? De eventos que en principio nos parecen irremediables, ¿no? Nuestra palabra sí puede, yo creo, el discurso, ¿no? La acción sí puede cambiar lo que nos parece que ya está jugado, digamos. Sí. Yo creo que eso fundamentalmente, que no nos tiene que paralizar, no nos tiene que dar miedo. Desde el punto de vista de la tradición religiosa, tiene que ver con que hemos sido creados a su imagen Exacto. y semejanza, en el sentido de que tenemos el reflejo de su libertad creadora en nuestra acotada libertad. Uh-huh. O libre albedrío. Sí, sí. Yo creo que tenemos que usar nuestra palabra a favor. Tenemos que sentarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que conversar con quien piensa distinto a nosotros, no para convencerlo ni persuadirlo, sino para armar juntos algo que sea diferente. O sea, no... El otro y nosotros... ¿Y pensás que el gesto... Disculpame que mi grosería de interrumpirte así en el aire, pero bueno... ¿Pensás que el gesto de un gobernante de Indonesia de decir, entiendo que debemos respetar la necesidad de Israel de tener fronteras seguras y se despide Shalom? ¿Vos pensás que ese es el vocabulario que construye, sirve realmente eventualmente para luego construir verdaderos acuerdos políticos? ¿O es solamente palabra? Mira, yo creo que cualquier vocabulario que no sea el que se está manejando actualmente sirve. Cualquier vocabulario que no implique la negación del otro, que no implique la exterminación del otro, que no implique negar el sufrimiento del otro, sirve. Ya sea que lo exprese el presidente de Indonesia, el presidente de Qatar, claro, pero... yo acá, vos. Sí, sí. Lo que pasa es que me resuena una canción de Divididos. A ver. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Bueno, cuando la mentira es la verdad. Está bien, pero yo creo también que nosotros, a veces sin darnos cuenta, también manejamos mentiras como verdades. ¿Seguro? Y la única somos forma, humanos. Exacto, somos humanos. Y la única manera de salir un poco de esa mentira, de esa canción, ¿no? Que parece tan determinante, es justamente saliendo de acá y encontrándonos con otros. Pero no encontrándonos un poco como cuando decíamos afuera del aire para explicarle cosas, para decirle que no tiene razón, que no sabe, sino para descubrir nosotros en qué no tenemos tal vez razón, en qué tal vez hay cosas que no sabemos. Aclaremos. Hablamos fuera del aire, sí. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. 30 segundos, porque no nos conocemos de antes. No Esta conocemos. Es la primera conversación que Sí, tenemos. sí. Que no preparamos nada. Aclaro, no, porque si no, por ahí se puede malinterpretar como que armamos todo un show. No. Todo verdad. Es todo como sale. Uh-huh. Bueno,
¿Tenés algo que quieras agregar a los temas estos que te haya quedado fuera? Un minuto, aire, respiración profunda. No sé, los invitamos a todos a practicar, ¿no? Del diálogo, de la escucha activa, de conocer un poco a los otros, ya sea otros de distintas religiones o que no piensen igual como nosotros en todos los temas habidos y por haber de incluyendo esta los de la colectividad judía también, ¿no es incluyendo los cierto? de la colectividad judía también, sí, sí, sí. Los invitamos a salir un poco de los teléfonos y a hablar con otros, ¿no? Me parece que esa es el aprendizaje. ¿Me permites una vuelta de tuerca? Uh-huh. ¿Podemos invitar a escuchar con otros? A escuchar con otros me gusta mucho. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos por invitarme. Gracias. Un gusto y un honor realmente. Lo mismo digo, gracias. Shalom, shalom. Sion,